alternativa sonora. Código Libre. Muy buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 194. Hoy toca el especial del grupo Genesis, esta banda inglesa formada a principios de los 70s, en un suburbios londinenses, en Surrey y otros suburbios ahí cerca, en una escuela que hay ahí de arte y de música. Se juntaron un grupo de amigos y como muchas otras bandas empezaron a hacer sus pininos. Después los transformó en uno de los pioneros más importantes del rock progresivo. Y bueno, pues va a estar bueno el programa. Gerardo, buenas noches, listos aquí con el programa y una explicación breve, ¿no? A la gente que por qué no tuvimos la semana pasada. Este programa debió haber transmitido la semana pasada, pero déjeme comentarle, pues, en la misma confianza que tenemos con el público que nos escucha y que nos ve, que la zona o la región donde está ubicada la cabina de Código Libre, en ese preciso día se celebra en la comunidad una festividad popular, lo cual se convierte en un poco complicado porque mucha gente saca sus sonidos muy fuertes, bocinas parlantes, afuera, pues, parlantes y luego fuegos pirotécnicos nocturnos. Entonces se vuelve muy complicado y no queríamos que todo eso distorsionara el sonido que tenemos. Por eso decidimos, porque aparte es raro que suceda la ocasión una vez cada semana, cada 7 años nos va a pasar eso, ¿no? Que el día de la festividad caiga en un martes, como se los programas. Sí, pero sí es cada año. Estamos hablando de la festividad de la Virgen del Carmen. Sí. Estamos aquí cerca de la parroquia del Carmen, a media cuadra, y se cierran las calles y se pone mucha gente. Hay vendimia y hay todo lo que ya saben que pasa en México, ¿no? En las fiestas populares o patronales le llaman, o no sé, religiosas. Y bueno, hay vendimia y hay fuegos artificiales, hay muchísimas cosas y hay todo un ruido que interfería mucho con nuestro programa cerrado, y no se podía escuchar algo. Se viciaba pues el sonido para nuestro programa y decidimos suspenderlo, ¿no? Para que no pasara nada, porque era precisamente la hora donde era más evidente esta sonoridad en la parte exterior. Pero bueno, estamos listos. El programa de hoy vamos a dedicarlo a una banda de rock progresivo inglesa. En lo personal es una de mis bandas favoritas, lo puedo decir así, con toda esa confianza, a la cual yo he seguido no tanto de sus inicios. Mira, voy a contar muy rápido cómo fue mi encuentro con Genesis o Génesis. Yo el primer contacto lo tuve en la secundaria, pero muy lejano, y lo digo porque muy lejano. En esos tiempos era muy complicado acceder al material de bandas de este tipo, porque eran materiales importados. Y no te lo ponían en la radio. No, o en la radio no sonaba, eran materiales importados y principalmente ingleses, porque la producción de Estados Unidos todavía no estaba muy desarrollada para el género progresivo. Y normalmente tenían que venir de Inglaterra los discos, entonces era muy complejo poder acceder a alguno de ellos. Y después ya en la universidad ya tuve más a detalles, había posibilidades de que compañeros míos que tenían los discos podíamos compartirlos y grabarlos, y es ahí donde yo me enganché mucho con el progresivo de esa época, con Genesis, con Yes, con Camel, con... Sí, la mayoría de todo el acervo musical de progresivo venía de Europa, ¿no? Sí. No nomás de Inglaterra, pero la gran mayoría de Inglaterra. Estamos hablando de Yes, Emerson, Lake and Palmer, todos esos grupos, ¿no? Que hubo otros grupos europeos, italianos incluidos. Italianos, que fue una corriente también muy interesante. Hubo holandeses también había, y otros más ingleses que no tuvieron tanta... Y bueno, Genesis se dio en ese momento, ¿no? A finales de los 60s, cuando estaba empezando estos grupos que mencionamos. Sí. Entonces, en los Estados Unidos, pues, que yo sepa, en ese tiempo, o en los 70s, el grupo más progresivo que yo conozco, gringo, es Styx, tal vez.
tal vez que Y más Styx adelante. incursionó un poco en el progresivo, ¿no? Ajá, en sus No, inicios. te hablo de principios de los 70, pues. Sí, O sea, sí. yo creo que Styx es el más. Porque no sé, Estados Unidos no fue un desarrollador natural del rock progresivo. Bien lo comentas, viene de Europa, porque aparte tiene unas raíces naturales. El concepto del rock progresivo tiene que ver con un desarrollo que estaba sucediendo en Europa y un cambio y un intercambio cultural. La cultura en Europa es un poquito más, déjame llamarla, más extensa en periodo de tiempo que la americana en Estados Unidos. Entonces había antecedentes musicales que podían formar una base. Entonces el rock progresivo empieza a tomar algunas cosas de lo que había antes, como el folk, como el jazz, y sobre todo también algunas partes de la música clásica, ¿no? Y hacen todo complejo ecléctico de música desarrollado por grandes intérpretes, ejecutantes. Virtuosos, porque una de las características es precisamente el lucimiento natural del ejecutante con su instrumento, y por eso hay canciones muy largas. Y hay característica del jazz que es del primero, jazz, ¿no? Que les dan, así es. hacen sus solos, cada quien con su instrumento, hacen un solo en las canciones, y bueno, eso le gusta mucho a la gente también. Sí, y bueno, mucho la improvisación tiene que ver, y sobre todo también el cuidado de la letra. Ya no era una letra de un pop simple y sencillo, eran más profundas, hablabas un poquito de conceptos filosóficos, de mitologías, de toda esta raíz cultural, y es precisamente ahí hay la esencia para poder desarrollarlo, ¿no? El movimiento progresivo también se identificó con eso que estás diciendo, sí, ¿no? Como sí, que era eso. yo le podría decir un rock más culto, ¿no? O sea, digo si vale la palabra, ¿no? Sí, no quiero ofender a nadie, sí. No, pero sí era de gente un poquito más universitaria, más un poquito más preparada, y luego entró y se metió también a la mente de la calidad musical, se mete a donde puede, ¿no? Y no tenía nada que ver que no fueras universitario, te gustaba el rock progresivo porque sí. Sí, se expande. Pero me imagino que donde se gestó no era cualquier persona, pues, el que hacía rock progresivo, ¿no? No, y no, tú no, lo dijiste, no. se nota la cultura en las letras, hablan de mitologías griegas, de hechos históricos. Génesis es un ejemplo claro de todo sí, eso, ¿no? de esos y algunas otras más. Eso que dices tú de música con público más culto, se puede escuchar un poco peyorativo, pero no está mal aplicado. No lo dije en ese sentido, exactamente, para que no se malinterprete, no está mal, creo que es correcto. Para poder comprender y asimilar más el rock progresivo, necesitas unos fundamentos diferentes. Sí. Si no te quedas en la orilla, me explico, te Sí. quedas muy por encima, que eso sí te facilita la música pop, no necesitas profundizar mucho para que te guste. Aparte, la música pop y la música que se generaba tenía mucho el acercamiento corporal, es decir, el movimiento del cuerpo, el baile, y el rock progresivo no, el rock progresivo no se baila. El rock progresivo no lo puedes ni cantar ni bailar, Así solamente es, escuchar. solamente ¿no? escuchar. Sí, y eso se preocupaban esos grupos por eso, ¿no? Para que fueran escuchados. Así A es. ellos les gustaba más que los elogiaran como virtuosos músicos que populares, pues. Sí, ahora ¿no? lo trasladamos a un concierto en vivo, por ejemplo, estamos hablando de principios de los 70s, finales de los 60s, conciertos masivos como Woodstock, conciertos masivos como la Isla de Grail, conciertos como Monterey Pop, todos esos, donde mucha gente se congrega a escuchar música y efusivamente a experimentar corporalmente la emoción y la experiencia. El rock progresivo te da otra situación muy diferente. Esto es para teatros pequeños, gente que se va a sentar y que va a escuchar, ¿no? Y al final la aplaudirá, pero el público es diferente. Sí, y generalmente, como te digo, la música buena no es elitista, sino que Sí. entra en todos lados, pero hablo yo de los músicos que hacen este género, si eran músicos más escogidos, pues como más salidos de una buena academia musical, Sí, sí. y si les revisas estudiaban historia, estudiaban letras, materias, literatura, o tenían literatura conocimientos, francesa, literatura sí. Griega, se metían de todo, ¿no? Sí, o en Entonces eso ejecución. lo dejan bien claro en sus obras musicales, Sí. ¿no? Y bueno, a mí eso es lo que me llamaba la atención porque también fue entre la gente. Bueno, a mí me tocó, tú todavía no nacías, Gerardo, pero en ese tiempo la música se pasaba como hormiga, ¿no? Como que
de uno a otro, te prestabas los que discos, así era. los grababas y ya, porque no los oías en la radio. Entonces era como, ¿cómo le llaman a ese? Cuando es de tú a tú, ¿no? Pues de boca a boca, en este boca, caso de sí. oreja a oreja, o sea, no sé cómo de decir, llamarlo. ¿ya oíste el nuevo de Emerson Lake and Palmer, el nuevo de Génesis? Pues no, lo tiene fulano, o yo tengo Así el era. cassette, tómate lo presto. Exactamente, y sácale una regraba un copia. cassette regrabado. Sí. Es que a veces Era una labor de hormiga la eso, nueva, o sea, la nueva generación, ya está muy bien, digo, la nueva generación quizás no puede comprender o valorar un poquito el gran acceso que tiene ahorita a toda esa biblioteca musical, ¿no? Sí. O sea, toda esa gran cantidad de música que la tienes a la palma de la mano, literalmente. En los tiempos 30 ahora sí, millones de canciones no, ahí o sea, en no. Spotify, pues no sé cuántas hay. no, hombre, Ya hay no, más. eso es muchísimo más. Pero en esas épocas era muy difícil acceder a la música en México principalmente. Había una veda gubernamental en cuanto a los conciertos y había muy pocos lugares donde se vendía incluso música, donde se vendiera música importada. La música tradicional y pop esa la escuchamos y se ha escuchado siempre, pero este tipo de material era muy raro. México, yo podía recordarte una discoteca que estaba en el sur de Insurgente, que se llama Hip 70, que era de los pocos espacios donde podías tener material o acceder a este tipo Y la que de estaba en cosas. Perisur, ¿cómo se llamaba? Esa era Sorba. Sorba, quizás pero esa también fue ya, después. Esa se ya fue es después. 80s, o sea, final Y no se diga el espacio donde se cultiva mucho esto que fue el Chopo. El Chopo es donde precisamente ese material se intercambiaba el cassette De grabado. repente llegaba material importado a discotecas más o menos comunes y corrientes, por decirte algo que no eran tan comunes y corrientes. Te hablo yo de tiendas comerciales, ¿no? Como por decirte Liverpool. De repente en el área de discos sí, encontrabas también algunos. algunas joyas de estas, ¿no? Sí. Bien caras. No, muy caro. caras, o sea, costaban lo doble que un muy LP de aquí. caro. Entonces, yo me acuerdo que el especial, el rock progresivo, esperábamos a ver si salían las ediciones mexicanas. Sí. Gastaban la mitad. No, Y no salían, nunca salían casi. Yo recuerdo, por ejemplo, en esa época, que aparte era muy difícil, vuelvo a repetir eso, yo tenía como una aspiración, y me queda muy claro, de un disco muy en particular de rock progresivo italiano, de un grupo que se llama Il Balletto di Bronzo. Sí. El disco se llama YS. Costaba casi en proporción unas 8 o 10 veces más que un disco No, bueno, comercial. pero aparte tú te Era fuiste a un carísimo. grupo muy elitista. Y era muy exclusivo. Sí, ahora sí, sí, sí. muy exclusivo, muy Y difícil si de veías conseguir. que alguien tenía ese disco, o sea, era una cosa, Sí. era la joya de la corona, ¿no? Así es. Porque era muy complicado y era muy caro Muy poder acceder a los cotizado, discos sí. de rock progresivo. Entonces, bueno, ya dejado un poquito este plano y este antecedente, metiéndonos un poquito más a la banda. Creo que hay dos génesis, ¿no? Todos estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. El de Peter Gabriel y el de Phil Collins. Vamos a dejarlos así. La así. gente lo Vamos a identificarlos de deja esa bien manera. claro, ¿no? Sí, Así de fácil. porque aquí es donde puede y donde se abre el debate, ¿no? De hecho pasó un poco, y lo platicamos, pasó en la encuesta de que, pues, ¿dónde está la época de Gabriel y dónde está? O sea, es muy difícil porque esta banda tuvo una evolución, vamos a dejarlo, una evolución natural, quizás al público de progresivo que tuvieron en el principio, no adecuada, pero para el general de la gente y de la audiencia fue mejor porque llegaron a muchísima gente. Hubo una transición que se dio ahora sí que pasivamente, sin ser tan brusca, que coincidió todavía que llegaron a actuar juntos Peter Gabriel y Phil Collins. Sí, claro. Llegaron a interactuar entre ellos. Sí. Entonces esa transición ahí se nota. La mano de Phil Collins se Sí. empieza a meter. Y ahí también Peter Gabriel ya tenía otros planes. Y no es el pleito aquel que la gente piensa, ¿no? Es que no fue un pleito. No, ellos salieron simplemente Phil. Ya ves que Peter Gabriel hasta la fecha, ¿no? Sí quiere innovar. Él nunca se ha querido estancar. Sí, sí. Es otro David Sí, Bowie, simple pues. y sencillamente hubo una evolución también musical y Peter Gabriel experimentó muy temprano, en el 75, cuando se sale de la banda. The Lamb Lies Down on Broadway es el último material que hace con ellos, pero como bien dijiste, Phil Collins no entra desde el principio. No, pasaron 2 discos para que Phil Collins se incorporara. Dos discos, sí. Sí. Pero me refiero a que la transición a tomar el liderazgo ya Phil Collins y todo, que él cantaba y hacía más cosas ya, y también se metió a las letras, pues junto con Tony Banks, que es el principal letrista, ¿no? Creo que comentas algo bien interesante y muy bien argumentado. Se manejan 2 épocas, ¿no? Peter Gabriel y Phil Collins. Pero el paso de una a otra
no se siente tan brusco. No es brusco. No es Sí, brusco, porque hay un par de discos, el With and Wuthering y el A Trick of the Tail, que es donde ya Phil Collins toma incluso la voz, Sí, el Trick of the Tail. que sobre todavía conservan mucho del Génesis pasado. todo. Me gusta a mí mucho ese álbum, yo No, lo son tengo ahí, el Trick of maravillosos. the Tail. Y va pasando esa evolución hasta llegar al Under There Were Three, porque ya se sale Steve Hackett también. Sí. Quedan 3, entonces ya nada más quedaron 3 y todavía mantiene un poquito de ese sonido, Entra- pero ya pasando, Ya entra también Darryl Stromer, que es, ya, también ya, le ya da es otra- una, sí, como guitarrista. como guitarrista. Porque sale Steve Hackett, entonces Darryl Stromer es recomendado. Darryl Stromer era guitarrista de Jean-Luc Ponty, Sí. un violinista Sí, progresivo. ya lo conozco, y pero- entonces pasa ahí a Otro tomar genio, parte. ¿no? Otro genio de Jean-Luc totalmente es un Ponty, genio. también fue Y- pionero en una... Sí, en muchas en un muchas rock también. progresivo sinfónico, podríamos decirle. Y ¿no? con un instrumento que es muy complicado, para eso que es un violín, ¿no? Y un Violín violín eléctrico, electrónico. sí. Entonces, cuando pasan en ese disco, lanzan su primer sencillo realmente importante, Follow You, Follow Me, que es ya un paso del ¿cómo lo puedo llamar? De lo subterráneo del progresivo, si lo queremos llamar así, o de lo oculto, o de lo privado que se Sí, convierte sí. en progresivo, a que se convierte en mainstream, a que toda la gente lo pueda escuchar y a toda la gente lo pueda oír. A que entra a la radio. Que entra a la Así radio, de sencillo, entra a cero las popular. listas, entonces ya es una evolución y la gente ya puede tener acceso a eso y a lo anterior. Por eso digo que no está mal que han hecho un cambio, No, porque no. evolucionan, se meten a un público diferente. Y ahí hay otro factor. Si tú te fijas, pues, no, ¿dónde está el rock progresivo ahorita? No es que haya desaparecido, pero vino a menos, pues. Entonces yo creo que el Phil Collins y el grupo se dieron cuenta que coincidió con la salida de Peter Gabriel. No estaban esperando que se fuera Peter Gabriel para hacer lo que hicieron, no. sino que se fue dando. Se fue y dando. también las circunstancias Sí. en que estaba atravesando el rock progresivo tuvo su pico y luego ya se quedó y se empezó a bajar. Sí. Entonces estos fueron en ascenso, Sí. junto con el pop y bueno, no El- son realmente un pop clásico tampoco. No, porque todo tienen sigue siendo destellos, muy elaborado. Varios discos tienen destellos todavía Muy del elaborado. progresivo, la virtuosidad de Rutherford, de Sí, Tony de Banks Banks. en los teclados. O sea, eso no lo puedes quitar, ¿no? De una Sí, de canción. acuerdo. Y el estilo de Phil Collins en las letras también, ¿no? Sí, Entonces creo yo que para empezar fue un grupo sui generis, pues algo que se sale de lo común, Sí. un grupo extraordinario, integrado por gente muy virtuosa, muy reconocidas como buenos músicos y muy profesionales también, que han hecho giras extensas y muy exhaustivas. Bueno, a mí tuve la suerte de ver un reencuentro del grupo original, sin Peter Gabriel nada más, pero Tony Bass, Steve Hackett, todos esos, en el 2007 hicieron el tour Turning It Out Again, creo que se llama, Turning It Out Again, y me tocó verlos en vivo, el mejor concierto que he visto en mi vida. Así de sencillo. 3 horas sin ni una pausa, desde el primer guitarrazo, 3 horas seguidas sin sentarnos, nadie. Y el repleto el Pepsi Center en Denver, Colorado, me tocó verlo. sí, son de estos. Genesis ha terminado ya. Ha terminado porque el año pasado se generó la The Last Dominos Tour, así la llamaron, donde ya nada más estaban los tres, Banks, Rutherford y Phil Collins. Ya en Phil malas Collins ya con condiciones. condiciones físicas muy deplorables, él lo sabe, ya no se pudo sentar, físicamente parar ni nada, no sí. puede hacerlo ya, la batería ya no la puede ejecutar, fue hecha por su hijo, el que Sí. interpretó el que estuvo en los tambores, por llamarlo así, y él ya difícilmente incluso canta sentado y ya se apoya en bastones, una enfermedad nerviosa, ¿no? Sí, Degenerativa, tuvo que ver algo degenerativo, sí. que ya se le complican muchas cosas, a pesar de que su edad no es tan avanzada, digo, tendrá 70, 72, por ahí, bueno, ya es avanzada, pero vemos gente, vemos Mick Jagger, que está por cumplir 81 años y terminó su gira el domingo, y está preparando la del año que entra y está como sin nada, ¿no? De una vez aprovechando y hablando de la edad y la longevidad de las personas, el día de anoche, a los 91 años, falleció John Mayall. Es uno de los más grandes bluesistas blancos que ha dado la historia. Yo creo que es el más, ¿no? Para darle, te voy a decir en qué sentido, Sí. no en el virtuosismo de la guitarra, sino fue la persona que fue más fiel a un género Sí. durante tanto tiempo. Estoy de acuerdo. Y se dedicó a escoger y a formar músicos Eso es en cierto. el género del rock blues. No, en el camino, Porque ¿cuánta no es gente un blues, sí, no es un tiene blues razón. puro,
es un rock blues lo que él tocó. Sí, Todo sí. el tiempo fue, pero sí, mucho más orientado al blues que otra cosa. Sí. Y creo que dejó una escuela, pues ahí están, todos los que pasaron, desde Tanta Peter gente Green, pasó Eric Clapton, pasó Steve Winwood, esto, no sé si Jeff Beck también, creo también. Ah, no, Jeff Beck fue en Yardbirds, ¿verdad? ¿Quién más pasó ahí de los que yo me acuerdo? Bueno, bastantes cosas. Y mucha gente con la que alternó, ¿no? Empezando desde el John Mayer Blues Explosion, de su inicio, y todo su desarrollo. Y aparte lo curioso es que todavía hace unos meses, es lo que platicamos antes de entrar al programa, todavía hace unos meses estaba tocando, ¿no? Es ese tipo de personalidad. A los 90 años. A los todavía 90 tocando, años, sí. de personalidad y de cuerpo, que está anclado en la música, y como él murió cuando ya definitivamente no se podía, pero hasta los últimos momentos estuvo tocando. Sí, ¿no? esas Entonces, gentes, como decimos, ya quieren morir en el escenario, ¿no? sí, O sea, ya y no- bueno, no queda quieren morirse en su ya casa. 91 años, Sí, y fue pues, una leyenda. John Bueno, Mayer vino le a deseamos México buen viaje a John Mayer. cuando estábamos hablando de la veda, de la veda de conciertos que había en México. Brincaron algo hicieron ahí, que le dieron la oportunidad de hacer un concierto. No fue en la Ciudad de México, fue en el Estado de México, porque lo hicieron en el Toreo de Cuatro Caminos, que ya es Estado de México. Sí, es el límite. Es el límite. Ahí es ahí Entonces empieza ahí el pasó John Mayer, tuvo un concierto en el 80, traído precisamente por Raúl de la Rosa. Mira. Ujú. Entonces, sí, pues es que él es blusero, Raúl de la Rosa es el maestro del blues. la, y la eminencia viva que tenemos en México del blues, de la historia y de todo y esto, ¿no? que con un poco de suerte, Gerardo, Hay que invitarlo un día aquí que lo venga. vamos a tener de invitado, Hay ¿no? que- Pero un día bueno, que esa venga, es venga otra a hablar de historia. blues. Leo algo rápido de los comentarios, Sí, antes de, claro, porque ya vamos a ir con la claro. música. Estamos Rápido, si no, Christopher Rocha, conectado, buenas noches, Christopher, Max Porras también, todo bien, aquí estamos. Sí, cierto, ahí tuvimos un intercambio de mensajes, pero estamos listos, Max, aquí, el doctor Adame conectadazo, desde temprano. ¿Quién más? Guillermo Acevedo hace el comentario de John Mayer, es correcto. Juan Guzmán también conectado, gracias. Ricardo Chávez Corona, aquí está, gracias, excelente programa. Christopher Rocha dice, esto que dicen es muy importante, debemos transmitir estas vivencias a las nuevas generaciones para que valoren y disfruten lo que hoy gozan. Todo lo que nos tocó vivir, por ello nos reunimos aquí. Sí, es más allá de decirles, ya ves lo que tienes, es simplemente dejar el antecedente y el contexto de cómo llegó, o cómo tienen ellos, o cómo se escucha ahora la música, o cómo se comparte ahora la música, pero se puede analizar los orígenes y la verdad, lo que le sufrimos, porque sí le sufrimos para conseguir mucha música e información. Eric Nieto conectado también, amigo. Eric Seaman también está aquí conectado, muchas gracias. Un abrazo, Eric, por también estar. a Randall Fallas, bueno, un abrazo a todos los Christopher Rocha, ya ¿Quién lo más dijiste. por acá? A mi amigo Ricardo. Fernando Estrada, gran conocedor de música, rock progresivo, igual a música de cámara, dice, saludos Fernando. Carlitos García, conectado, García Arella. Un Buenas abrazo, noches, Carlitos, buenas qué bueno noches. que a él le gusta mucho el blues también. Y también estuvo ese día que vimos a Genesis, sí, allá en Denver. Oye, la primera canción, la que ganó la encuesta, qué curioso que haya ganado esa. Qué bueno, ¿eh? Sí, y ganó a mí bastante me dio cómodo. bastante gusto porque te irías a las más populares, a las que llegó incluso al primer lugar, todo ese tipo de cosas, pero creo que escogieron una pieza, Una joya. de la época todavía de Peter Gabriel. Sí, es la única, parece que de las 5 que es Que es de la época de Peter de Gabriel. Peter Gabriel. Y pues a mí en lo personal me da mucho gusto. Viene, la canción que vamos a escuchar ahorita viene en el Selling England by the Pound, es un tema del 73, Sí. Más de 50 años, ¿no? Los créditos están todos. Genesis hacía como que acreditaban a todos, Sí. pero particularmente esta la compone Tony Banks, que era principalmente el que se dedicaba Sí. más a estos temas, mucho más en la música, ¿no? Pero no podemos olvidar el solo de guitarra de Steve Hackett, que es una verdadera maravilla. ¿Te parece que la escuchemos, Jesús? Vamos a Porque escucharla. dura mucho. La vamos a oír dejarla lo más que completa pueda. en honor, o lo más que se pueda, pues en honor a la gente fanática de ese, y por respeto también a ellos, ¿no? Sí, y el tema que ganó y que vamos a escuchar en primera instancia es Third of Fifth. Este es Genesis del Selling England by the Pound.
The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the lily fair. The scene of death is lying just below. The mountain cuts off the town from view. Like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Na 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 na. Undying songs urge the sailors on, till lured by the siren's cry.
sandmen. The sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change. Firth of Fifth, Fiordo del Quinto, quiere decir, pero es un juego de palabras. Tony Banks lo tomó, hay un río en Escocia que se llama Forth, que viene siendo como cuarto, pero también deformado un poco, ¿no? Porque no es Forth, sino Forth. Entonces el fiordo del Forth, así se llama un lugar en Escocia, y le jugó con las palabras y le puso el fiordo del Fifth. Eso es lo que quiere decir, pero es un juego de palabras. Solamente los países que tienen fiordos saben a lo que estoy diciendo, yo creo. El fiordo del Quinto se le conoce en español esto, ¿no? Bueno, esta canción pues tiene su maestría ahí con el solo de Steve Hackett, ¿no? La guitarra y luego me gusta mucho la batería. Ya está aquí Phil Collins en esta batería. Les decía yo aquí fuera del aire a Gerardo que me recordaba mucho a otro grupo progresivo alemán que se llamaba Triumvirat. No sé si tú te acuerdas de Triumvirat. Sí, claro, okay. claro. No Hemos sé, puesto no aquí sé, creo que pusimos una canción alguna vez cuando hablamos de rock alguna vez alemán o pusimos rock algo, progresivo, cuando hicimos sí. un programa de rock progresivo Sí, creo pusimos que una una de canción de Triumvirat. Lo que pasa es que no estoy seguro si está vigente o ya no. Yo creo que ya no. No, creo que ya no. No, yo no sé nada. Ya en los principios de los 70s. Y bueno, pues esta canción es del álbum Selling England for Pounds, ¿no? Sí, by the pound, ajá. Vendiendo a Inglaterra por libras. Pues Por libra, ajá. eso quiere decir. Pues, ¿qué nos dices de esta canción? Esta ¿A ti qué te gusta canción tanto? originalmente Peter Banks, Tony Banks la había compuesto para el disco anterior que era el Foxtrot, pero a la banda no le gustó y él tampoco. Creo que trató de hacer ajustes y creo que estuvo mejor que lo hubiera guardado y que lo hubiera afinado. Pues la pulió la letra también, que volvemos a repetir, ya es como más compleja. De hecho, en ninguna parte de la letra se menciona Fear of Fifth. Y eso lo hacía el título mucho, de la canción no lo menciona, en lo nada. hacía seguido Genesis lo hacía mucho, que el título de las canciones no aparece dentro de la letra, que también es una de las características de la música pop. Sí. Muchas veces el título es el coro, es el estribillo, o es una frase importante y se repite. es reiterativo. En cambio, el progresivo es simplemente el título te da el contexto de la historia y ya después caminas, ¿no?, sobre ella. Entonces eso pasaban mucho. Evidentemente la voz que alcanzamos a escuchar es Peter Gabriel, originalmente sucedió así, pero fue de las canciones que una vez que salió Peter Gabriel de la banda, Phil Collins toma las vocales, la batería y las vocales, que es complejo, no es tan sencillo cantar y tocar la batería al mismo tiempo, ¿no? Hay algunos casos, quizás Don Henley de las Águilas, pero no es muy fácil porque te puedes desincronizar muy fácil, o sea, tienes que tener mucha también lo sincronía hablamos aquí mental. con Javier, ¿te acuerdas de lo difícil que es tocar la batería y cantar? Sí. Llevar pues en la canción ellos. Y entonces Phil Collins toma las vocales a partir ya en los conciertos, y de hecho la grabación en vivo, porque después Genesis hace un álbum en vivo que se llama Seconds Out, Sí. y aparece este tema ya con las vocales de Phil Collins y no se nota tanto. Sí, No pues se pienso nota yo tanto. que respetaron al original bastante, Sí. ¿no? Claro, las voces sí son diferentes de Peter Gabriel. Sí, o sea, y no copia o trata de ser, imitar no trata de imitar. Eso es muy importante. O sea, sí son semejantes en alguna parte en la tesitura quizás, pero no lo imita. Y creo que esa es porque hemos visto casos de otros cantantes que lo que tratan es imitar al anterior. Así y es. se vuelve muy complicado, ¿no? Después las comparaciones. Entonces, Steve Hackett también la tiene en su repertorio, porque Sí, Steve Hackett cuando sale de la banda, sigue trabajando por Sí, su cuenta, hizo o sea, bastantes discos también. hizo discos solistas maravillosos, también tiene unos discos buenísimos.
y sigue haciendo gira. El año pasado estuvo aquí en México y en Guadalajara. Sí, ya había venido antes al auditorio Sí, también. ha venido varias ocasiones a México, y entre esos conciertos y grabaciones que tenía, por ejemplo, el Watch of the Skies, el de Genesis Revisited del 96, también la interpreta. El del Tokyo Tapes también es otra recopilación de algunos materiales con Genesis en vivo, también la aplica. En ese disco de Tokyo Tapes, el vocalista es John Wetton, Ah, ok. el que era de UK, el que era de Asia, el que era de King Sí, Crimson. John Wetton tuvo poco tiempo con King Crimson, Sí, pero en sus es el principios. que canta Epitafio, ¿no? Sí, Él es la voz de John en Wetton, los inicios bajista de John Wetton, sí. de King Entonces, Crimson. bueno, la canción, es decir, no se ha perdido ni ha perdido vigencia, y pues era parte del setlist, porque yo creo que este tema documenta muchísimo la historia del primer Génesis. Quizás, es más, yo creo que quizás Génesis hay 3. Te voy a decir por qué. El primer disco que sacan, el que se llama From Genesis to Revelation, el primer álbum que sacan, pues nada que ver. Nada que ver con lo que hicieron después. Entonces ese sería como el primer Génesis. Pero fue un Génesis tan novato, creo yo, que le fallaron todavía muchas cosas, ¿no? Vuelvo a repetir, no estaba ni Collins ahí todavía, no estaba ni Hackett todavía ahí. Entonces había muchas cosas que modificar, y empezando por el concepto. Tú tienes un grupo que se llama Genesis y un disco que se llama From Genesis to Revelation. Las tiendas de discos colocaban el álbum en música cristiana, en música católica, en música religiosa. O sea, pensaban que eran salmos, pensaban, sí, por el entonces, nombre del grupo. por el nombre del grupo y el título del disco. Entonces no penetraron, ¿no? Y todo esto sucedió porque el primer manager, por llamarlo así, Jonathan King, que incluso fue el que les dio el nombre, pónganle Genesis, habían pensado originalmente en Gabriel's Angels, Los Ángeles de Gabriel. El arcángel Gabriel, yo Sí, creo. por ahí habían pensado y se quedaron con Genesis. El joven Jonathan King, que era también exalumno de la misma escuela, pero de grado superior. Y él ya había tenido un sencillo que se había colado en la radio. Entonces dijeron, pues ¿quién es el que más le sabe? Pues Jonathan King, pues que nos ayude. Sí los ayudó, grabaron el disco, los empezó a promover, pero tuvieron que hacer un cambio y una evolución. ¿Te acuerdas tú una canción de los 70s? De un grupo que se llamaba, voy a decirlo en español, 100 toneladas y una pluma, Sí, ¿cómo que no? se llama Only Takes a Minute. Sí, claro. Luego Tavares hizo otra versión. Tavares, sí. 100 toneladas 100 toneladas y una sí. pluma. Ese grupo, que en realidad no era un grupo, no era un grupo, era un concepto, un ensamble de músicos, era Jonathan King. Él era el que hizo ese. El líder de ese grupo. El del concepto, porque digo, realmente no era una banda, ¿no? Pues nomás grabarían ese disco. Nada más grabaron eso. Un álbum. Sí. Y bueno, pues son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces quizás dejaría el primer Génesis ahí, ese Génesis novato, ¿no? Y ya después el Génesis, ya cuando entra Gabriel. Yo creo que ya cuando y ya Peter cuando Gabriel bueno, toma ya la estaba Gabriel, batuta. pero cuando entra Collins en la primera etapa, ese es un como maravilloso. Y después se fueron yendo, ¿no? Se fueron yendo y termina con la etapa comercialmente más productiva. Claro. Mira, Está ya yo quería comentar también una cosa de lo que dijimos hace rato, complementar el comentario nada más, de que las circunstancias hicieron que Genesis se moviera un poco hacia el pop. Está bien, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué tan pop? Ya eso le toca a cada quien dilucidarlo. Pero eso le pasó inclusive a Peter Gabriel. Yo lo fui a ver en vivo a Peter Gabriel. Bueno, buenísimo se me hizo el concierto a mí. Sí. Pero también ya tenía canciones más orientadas a lo comercial un poquito. Sí, claro. Un dueto con Kate Bush y otras cosas que hizo. Pues también quieren vender discos, yo me imagino, y también quieren obtener ganancias económicas de sus conciertos y todo. Entonces, también no quiero decir la palabra afectó, pero sí pues en las circunstancias que rodean el tiempo, el acomodo con tus ideas, con todo, también Todo se modifica. influye, sin quitarle un ápice a la calidad musical. Claro, ¿no? totalmente Porque él es muy de acuerdo. cuidadoso, muy obsesivo, Peter Gabriel, con la perfección casi, ¿no? Peter Gabriel en su etapa solista, cuando él todavía no se desbandó Genesis. En voz no lo comparo. Peter Sí, Gabriel tiene una voz excepcional comparada con Phil Collins, ¿no? A mi criterio. Y particularmente con Phil Collins, llega un momento en el que él hace una carrera solista, el primer álbum, el Face Value,
que hace su primer álbum. Eso no significó un rompimiento de la banda. No. Mike Rutherford también hizo su Y disco también solista. Tony Banks también hizo hizo sus varios propias discos. cosas. Pero Phil Collins encontró en el primer disco todavía raíces de lo que viene haciendo en el progresivo, con ciertas incursiones pop, ¿no? Baladas, que ya sabemos que las baladas funcionan súper bien. Pero conforme fue avanzando en sus discos, ¿no? Hasta quizás en No Jacket Required, ya se metió un poquito incluso al rhythm and blues. Esos sonidos negros y Sí, esa claro. música de metales que ayudaban Y mucho a el ser dueto muy que hizo festivo. con Philip Bailey y todo Exactamente. eso. Y se metió, le produjo discos a Eric Clapton. Ah, sí. El Behind the Sun. Sí, ese lo hizo Phil Collins, lo produjo. Ya platicamos cuando Y hicimos y tocó ahí en varias canciones. Sí. Tocó Phil Collins la batería en ese álbum de Eric Clapton. en el especial que tuvimos de Phil Collins platicamos mucho de eso, que el 85 para Phil Collins era lo más alto que había. Oh, sí. En el 85. Dominó la década de los Dominaba 80. todo, La hizo década, todo. así como él toñó la de los 70. Sí, no, en los 80 años Phil Collins dominó tenía los todo. 80, pero Así es. así es. Vamos a la segunda canción. Vamos a la Jesús, ¿te segunda, parece? porque vamos Y seguimos atrasadones. platicando y podemos regresar a la otra. Sí, vamos así. ¿Quieres que dé unos comentarios para que no Sí, se nos claro. junten Sí, tanto? eso me interesa a mí que Unos den poquitos. a comentar déjame ver más dónde para nos que la gente también se sienta. Sí, es parte, porque con es parte ganas de importantísima. participar, Eric ¿no? Seaman dice es un verdadero discazo, refiriéndose al pasado, ¿no? Sí. Uno de los tantos grupos progresivos excelentes. Y Max Porras dice, cuando salió el No Jacket Required, a mí se me enredó el asunto, porque yo decía que era Genesis y me costó lograr separar ambas cosas cuando él tenía 13 años de edad. Y me dice, uy, pues entonces está joven. Él no- ¿Cuántos años tenía? 13 en el, no, En el 85 fue, ¿no? Ya que bueno, fue el sacamos tu edad, 84. Max, sin querer. Vicente Gerardo Zamora, y como siempre, sabroso momento que se pasa en estos programas, lo pasamos todos, ustedes, nosotros, lo disfrutaron muchísimo. Randall Fallas es una escuela de historia musical, se disfruta demasiado, nos gusta la música tanto como a ustedes. Déjame ver si en otra página también tengo algún otro comentario antes que se me muevan, porque si no. Fernando Estrada dice buenísima rola, ¿no? Es que es una cosa maravillosa. Sí, la que esto sí pusimos. es para subirle el No, esta es una volumen, cosa ponerse cómodos y escuchar que la a que Génesis. escuchamos. Pero la segunda que vamos a escuchar ya es del Génesis 3. Si queremos, considerando que pusimos un 1 así de repente, ya es la etapa comercial. Esta Sí, es la etapa bueno. más alta, La etapa sí. ¿no? La etapa donde las ventas, donde los charts, donde... Estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? Más o menos. Sí, sí. es del 86, para ser Sí. precisos. Viene en el Invisible Touch, que es el álbum más Más, popular, más vendido más de vendido ellos. que tuvo Genesis, Sí. de toda su historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y donde metió todos. más sencillos también. De este álbum fue la primera banda extranjera en colocar 5 sencillos en el top 10 de un solo álbum, Mira. de un solo, o sea, sí tiene como un precedente lo Claro. que sucedió con este álbum. Entonces sí vamos y sí decimos que Phil Collins tenía la mira muy bien puesta, ¿no? Esto era el 86 y Phil Collins ya había hecho cosas solistas súper exitosas, y con Genesis regresa para hacer cosas así. ¿Ya dijiste qué canción es? ¿o No. no hemos Dila, dicho. dila. No, bueno, estamos hablando de la canción Land of Confusion, Tierra de Confusión. Y bueno, pues sí, esta llegó hasta el número 4 en los Estados Unidos, en el Billboard 100, y en el chart británico del Reino Unido llegó al 14. Acá se invirtieron las cosas, ¿no? Pero ya estaba en las cuando listas. ya estaba más americanizado el grupo, por así Y decirlo. aparte, ¿no? fíjate, la letra toca un tema que Genesis no había abordado, ¿no? Un poquito de la geopolítica, porque era el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas. Pues estamos hablando del 86, era Sí, sí, pues era el pleno estaba- de esta Guerra Fría. Entonces la letra tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Estaba Reagan y Gorbachev. Pues, Sí, estaban y era un poquito pelear o discutir, poner en duda la sabiduría de los líderes mundiales. Incluso hay un video muy En curioso. el video, te iba a decir, el video Sí. se hizo muy interesante al mismo tiempo. Es que era una sátira con Y intención. sale cameos, o cómo se les llama cuando salen cameos cuando actúas ahí. No, salen como pietajes, fotos, ¿no? pues Sí, sí, fotos sí, de como 100, Insertos. 100 gente famosas, o Y sea, los políticos actores, y- que son los 3 integrantes de Génesis, están representados por unos mopeds, como por unas figuras así de tela, así
caracterizados, caricaturizados, incluso también algunos de los personajes y líderes políticos salen así, y al final pues es lo que se decía mucho en esa época, ¿no? Ojalá no se les ocurra apretar el botón porque causarían una crisis nuclear, ¿no? Por ahí va el mensaje. Pues vamos escuchando Land of Confusion. Vamos a escuchar a Land of Confusion del grupo Genesis. They're moving into the street. I did
Este fue Genesis con Tierra de Confusión, Land of Confusion. Pues, el video le queda más en la mente de uno al Sí. oír esta canción. Yo luego me traslado al video en MTV. Estuvo Sí, nominado. claro. a- De hecho, ha sido la única nominación al Grammy Ey. para el mejor video. El Grammy da a la música, pero solo hubo una vez, un año, que hubo la categoría de mejor video. y no lo ganó. No, lo ganó. Ah, lo ganó, sí, Es la lo única ganó. vez que ha ganado un Grammy por Ganó mejor un video. Grammy. De hecho, es el único Grammy Pero que estuvo tiene nominado Genesis. también en MTV, sí, Sí. ahí sí ganó. No. ¿O no? Ahí no ganó. En el TV perdió y le ganó para Coraje de Genesis, la de Uno de Peter Gabriel. Sledgehammer. Sledgehammer, sí. Es cierto, le ganó uno de Peter Gabriel. Para que la cuña apriete, Sí. tiene que ser del mismo Así es. palo, así dice la... Mira, te voy a leer unos poquitos, porque son como 100 los personajes que aparecen en el video de esta canción de Land of Confusion. Bueno, lógicamente Tony Banks, Phil Collins, Mike Rutherford, Ronald Reagan, Pete Townshend, Nancy Reagan, Jimmy Carter, Margaret Thatcher, Henry Kissinger, Leopoldo Galtieri, el militar argentino, aquel presidente argentino, Robert Maxwell, David Owen, Richard Branson. Branson es el dueño El de de Virgin, Virgin. de Virgin Records, sí, de unas compañías de Virgin, hasta tienen cohetes. ¿Quién más? Carlos de Gales, el que ahora rey Carlos, Benito Mussolini, Khomeini, Mikhail Gorbachev, Leonard Brezhnev, ¿quién más? Muammar Gaddafi, no, pues está Ed McMahon, Johnny Carson, Walter Cronkite, Richard Nixon, Leonard Nimoy, es el que salía de Es el que le Star hacía de Trek. Star Trek, sí. Sí, Bob Hawke, Sylvester Stallone, Prince, Grace Jones, François Mitterrand, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, pues, O sea, lo que Cuando acaba. usaban eran líderes de opinión y figuras y públicas y actrices, sociales, actores, ¿no? Larry King, Linda Hamilton, Harrison Ford, Sigourney Weaver, James Stewart, Ann Wilson, Burt Reynolds, Dean Martin, Victoria Principal, Kirk Douglas, Michael Douglas, Lindsay Wagner, John Travolta, Michael J. Fox, Christopher Reeve, Leslie Nielsen, Janis Joplin, Diane Aykroyd, Robert Redford, Charlton Heston, Paul Newman, Diane Keaton, Al Pacino, Lucille Ball, Donna Summer, John F. Kennedy Jr., Farrah Fawcett, Debbie Harry, Anthony Perkins, George Harrison, pues todo el mundo. Sí, Sofía infinidad de Loren, gente que era popular en Bueno, mediados hasta de los 80s. hasta el Juan Pablo II, Ringo Claro. Starr, Yoko Ono, Clint Eastwood, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna, Jane Fonda, Dolly Parton, Stephen King, Mr. T, Walter Matthau, Paul McCartney, Bill Cosby, Sting, Arnold Schwarzenegger, Bob Geldof, Faye Dunaway, Cliff Richard, Bob George, Elton John. Bueno, ahí le paramos. Toda la cultura pop estaba Todos los- reflejada todo en el mundo estaban ahí en ese video. En ese video. Este álbum, el Invisible Touch, vendió en los Estados Unidos nada más 6 millones de copias. 6. Para un disco de una banda que viene de orígenes progresivos, estamos hablando de números. Quizás sea el disco de progresivo más vendido. No, ¿Ah, no? no, el disco progresivo más vendido es el Dark Side of the Moon. Bueno, metemos a Pink Floyd pues como grupo progresivo, ¿no? Pues sí, considerándolos que es como por ahí, lo que quiero dar a entender es que el rock progresivo no se caracterizó por altas ventas, ni era muy complicado que tuviera altos números de ventas, ¿no? Yo dejaría, si crees, o añadir algunos, los máximos vendedores de rock progresivo, hubo muchas bandas, pero muy pocos llegaron a ese nivel de altas ventas. Primero fue Pink Floyd, si los consideramos así. Claro. Genesis, en segunda parte, Emerson, Lake and Palmer, Yes. Jethro Tull, creo que son los que pondría con máximas ventas, no más. De Emerson Lake and Palmer, el Trilogy fue el que más se vendió, yo creo, Y pero fue no, porque de ahí no. para abajo no fueron grandes vendedores, No figuran ¿no? entre los 100 y primeros. y vamos a encontrar a maravillosas bandas, King Crimson, los italianos Premiata Forneria Marconi, o Sí, sea, los buscas infinidad. en Spotify, ves las descargas y también Tampoco son no muy, revelan, son muy pues, o sea, que moderadas. es un público selecto el que Ahí, tienen. Y ahí es elitista en el sentido de que es un grupo pequeño, ¿no? El que consume este tipo de música. Y quizás si metemos también, ¿sabes quién podía estar? Mike Oldfield, Sí. el de Tubular Bells. Yo Sí, creo que también entraría claro, de a esto, mí ¿no? yo sí lo incluiría también. También, y fue un disco que se vendió mucho.
¿no? Entonces, pero los contamos no contamos John Miles con dos también, manos. pero también vendió muy poco. Entonces, pero sí, le fue más o menos bien. Alan Parsons un poquito. Alan Parsons, tal vez. sí, también lo podemos poner por ahí. Entonces, bueno, déjame ver si hay algún comentario. Creo que por ahorita no tenemos comentarios. Si usted quiere platicar con nosotros, créanos que nos da mucho gusto que tengamos aquí el intercambio con sus comentarios aquí en la caja de las transmisiones en la parte de abajo, porque esto hace integrarnos en esta gran comunidad de Behind the Songs, que sabes que ya somos 352,000. Increíble. 352,000. Visiten la página, sí. les recomiendo mucho que la visiten. Gerardo se esmera mucho en meter efemérides, mete buenas fotos, algunas poco vistas de cantantes, de grupos, así que no son las clásicas fotos, sino casi todas tienen buen pie de foto, investigado por el propio Gerardo. Y bueno, métanse, van a encontrar muchas cosas. Y ahorita está una encuesta. Pues, sí, que hay, tenemos el torneo. Pero de, ¿cómo se llaman? De muerte súbita, ¿no? Sí. De dos, sí, está poniendo por discos. Bandas, confronta bandas, pues ahorita está el mejor álbum debut. El de Boston. El mejor álbum debut y se están enfrentando. Cada enfrentamiento dura 24 horas, nada más. Y el que tenga, según la reacción, tú eliges cualquiera de los dos. Y ahorita están en competencia Boston, el álbum debut, con Van Halen, álbum debut. Y están empatados desde que empezaron. Por Boston. Y para que usted vote, entre por ahí, vota y así podemos hacer más dinámico. Esto es con fines meramente de entretenimiento. No es que sea el mejor álbum debut el que vayamos a escoger. Claro. Esto es para nosotros, hicimos un conteo y decidimos que entre la comunidad pensamos que puede ser el mejor, pero eso no significa que es definitivamente los ganadores los que se llevan entren a la página y ahí van a descubrir, van a opinar con libertad y todo, ¿no? Sí. Nos vamos a la 3, Jesús. Vámonos, preséntala. La 3 es de un disco anterior al Invisible Touch, que ese es del 86, y el anterior es el Genesis, así se llama, porque bueno, aparece nada más el nombre de la banda, del 83. Este intervalo del 83 al 86 es cuando, y desde hecho todo un poquito antes, los miembros de Genesis hacían sus trabajos independientes, pero no abandonaron Genesis, y en el 83 sacaron un álbum que también se le conoce como Shapes, o incluso algunos lo conocen como Mama, por el tema destacado, ¿no? Donde salen unas figuras amarillas de plástico, que esos eran un juego que vendía Tupperware. Okay. Eran unas figuras donde tú insertabas para niños pequeños, no lúdicos, para niños pequeños, que pudieran ellos conocer las figuras y las insertaban, y si entraban es que eran las correctas. Esas pequeñas figuras. A mí me figuras parecían más bien que eran como para moldes de galletas, fíjate. Parecen, ¿no? Sí, pero ese es me refiero a que tienen para que quede la impronta, pues, también ¿no? puede, sí. Y también puede ser específicamente esos amarillos eran esos que insertabas en una placa, donde si cabe, pues es que esa es la figura para niños. Y con eso armaron de una manera muy simple y muy sencilla el 12º álbum de la banda. Está la letra por Phil Collins, y aquí es donde entra un productor que en la época fue muy importante, que era Hugh Patchman, que hizo mucho material, trabajó mucho con Phil Collins en el sonido que le dio también en el plano solista. Entonces sabían muy bien para dónde iba la industria, y este disco ya tiene temas que los incorporan a lo popular. Lo que vamos a escuchar es That's All, es Genesis de 1983. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought I was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white.
fue Genesis con That's All. Bueno, una canción francamente pop para mí. Aquí sí le noto yo pues el estilo ya más popero a Genesis. Incluso aunque sea anterior a la que tocamos ahorita, The Land of Confusion, la noto más popera esta que Land of Confusion. Pues yo creo que Phil Collins estaba experimentando también a ver cómo reaccionaba la gente. Este disco pues llegó al número 6 en los Estados Unidos. Y el 16 en el Reino Unido. No está tan mal. No está tan mal. Y sí tiene un ritmito más pegajoso, ¿no? Más, sí. Que te invita pues a lo mejor a bailar un poco. Viene de una evolución de 2 discos, el Duke y el Abacab, donde ya estaban ejecutando variantes. Como habíamos platicado, esta evolución fue suave, no fue abrupta. Entonces fueron caminando y ya es como un marcado desarrollo comercial, porque esa es la intención y lo notamos aquí. La canción es muy sencilla, si lo vemos así, a diferencia de los grandes arreglos de armonías que hacían en los principios. Esta pues es una caja de ritmos, ¿no? Tony Banks sustituyó todos esos grandes teclados por un emulador, donde hacía loops y donde hacía samplers y luego los reproducía. Los regraban. Y así sucedían este tipo de materiales porque es muy simple y muy, muy elemental. Por ejemplo, ahorita nos dice Ricardo Julián, dice es una rola empalagosa, pero buena, o sea, cumple como tú dijiste ahorita, más con el pop, ¿no? A ver, rápidamente comentarios. Lynn Chatas, conectado ya también, gracias. Max Porras dice que va 0 aciertos. Aquí ya no pasa nada. Sigamos adelante, dice. Pero ya nos estamos entendiendo. Mismo Max dice, cuando ya escuchó la canción de That's All. Marvin Carballo, buenas noches desde Costa Rica. Otro amigo desde Costa Rica que se conecta también con nosotros. Marvin, muchas gracias por estar aquí conectado. Estamos hablando de Genesis. Un abrazo, Marvin. Estamos hablando de Genesis y bueno, ya vamos a empezar la cuarta canción. Sí. Si quieres pasamos. Si quieres, o hablamos un poquito. No, nada más para terminar. Yo creo que con este tema y de qué consiste y de qué habla la letra, habla de la ya más simple, porque también hasta la misma letra la hacen un poco más simple, pues prácticamente es una relación que fracasa, ¿no? Que no funciona. Como diciendo, aquí quedó That's todo, all, eso aquí es todo. se acabó, ¿no? Y hay una frase que dice, it's always the same, it's just a shame, that's all, que es lo que lo termina la frase. Siempre es lo mismo, es una pena y eso es todo, ¿no? Ya hasta la misma letra se ve más simple, ¿no? Adecuada en este caso al mercado pop, que era lo que solicitaba y que era lo que consumía a mediados de los 80s. Canción 4, Jesús. Vámonos a la 4. La 4 tiene un nombre curioso, ¿no? Home by the Sea se llama la canción, que quedó en cuarto lugar. Es que quiere decir como una casa junto al mar, ¿no? Un hogar junto al mar, pues a la casa a las orillas del mar o como. Y hay dos versiones, ¿no? Lo que pasa es que en el disco hizo una parte 1 y una parte 2, ¿no? Es que la primera son una suite, es una suite para empezar. Que eso ya es bueno, sí, intentando recuperar lo que el progresivo hacía. Más progresivo. El progresivo jugaba mucho con las suites o con los temas, es que no eran popurrís, pero eran suites, ¿no? O sea, se llaman suites porque tienen ciertos elementos en la música clásica, se le llama todo eso, ¿no? Que tienen un segmento de calmado, uno más vivo, y etcétera. Tienen todo un orden, pues, es para llamarse suite. Y eso lo hacía mucho el progresivo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, al menos aquí lo conservan un poquito con este tema. El Home by the Sea es la canción donde hay letra, donde hay una historia que se cuenta con la voz de Phil Collins. Y luego la segunda se llama Second Home by the Sea, que es una parte de la suite que se complementa con un tema totalmente instrumental y al final ya incorpora parte del Home by the Sea del principio para darle la estructura final, ¿no? De toda esta suite. Pues una historia pues también está un poco rara, digo, o sea, no es como muy común platicarlas, ¿no? Pero a Tony Banks se le ocurrió y pensaron, ¿qué pasaría si de repente en una casa junto al mar yo creo que lo ubican o la visualizaron como esas casas que están junto a los faros, donde no hay muchas en los acantilados, sí, ¿no? Que eso se da mucho en esas partes de inglesas, esas casas solas donde se meten unas personas que no son precisamente los dueños ni los habitantes de ahí
Sí, mira, la definición de suite, musicalmente hablando, Ajá. es una composición instrumental, Ok. así se llama, integrada por movimientos muy variados, Ujú. basados en una misma tonalidad. O sea, Ok. sin salirse de los tonos, pueden tener Hacer algunas variaciones. variaciones. Qué bueno, esto es lo que sucede Y son aquí. instrumentales, no son cantadas. Pues. Y bueno, regresando un poquito con la historia, esas personas que se llegan a un hogar, esa es la historia que cuenta, o llegan a una casa, se introducen a ella y fantasmas que la habitan los empiezan a acosar, ¿no? Y empezar a darles como su merecido por haberse metido en un lugar donde no eran. O sea, era una historia de fantasía que se le ocurrió a Tony Banks y la quisieron armar y la fueron desarrollando. El Home by the Sea es el tema, que también viene en el disco como el que anterior, del tema anterior, en el Genesis del 83. De ahí salieron varios temas que se volvieron populares o conocidos. Y si juntamos la suite, es decir, los dos temas duran 11 minutos. Nada más vamos a poner el primer tema, porque parte también hay uno. una separación natural, que es Home by the Sea, ¿no? Única y exclusivamente. Déjame ver si hay comentarios rápidamente. Russell Chevchenko se conecta ya. Qué bueno. Qué bueno que está aquí también. Randall Fallas, ¿cómo se aprende? Dice, todos aprendemos, ¿no? Y aprendemos nosotros también cada vez más, ¿no? Y eso nos gusta precisamente de cuando armamos los programas y también cuando ustedes nos hacen comentarios de la misma, porque también hablan de alguna experiencia o de algo en particular de la canción que complementa muy bien toda esta historia que estamos armando juntos de Behind the Songs, ¿no? Entonces, él se lanzó como sencillo, pero no funcionó. Funcionó unos años después, fíjate qué curioso, en Nueva Zelanda, pero ya años después que habían hecho el lanzamiento del sencillo, pero en las listas de los Estados Unidos o en las listas inglesas no llegó a números tan favorecedores, Y ¿no? también es del álbum Genesis, ¿no? Del 83. Sí. Y bueno, pues ¿qué te parece si la escuchamos? Vamos a escucharla de una vez. Vamos a escuchar Home by the Sea. Este es Genesis. Estamos en el especial de Genesis. Home by the sea, home by the sea, home by the sea, home by the sea. Creeping up the blind side, shimmering up the wall, stealing through the dark.
Bueno, ya estamos al aire. Sí. Esto fue Home by the Sea con el grupo Genesis. Pues ya más Phil Collins, ¿no? O sea, Ese ya- suena ya- al Phil Collins de la época. Sí, sí, Es sí. del 83. Digo, esta pudo Ya, haberla ya. metido en el No Jacket Required o en el en Hello, I cualquier- Must Be Going. Así es. Su disco sí pudo haber entrado. Nos olvidamos de mencionar, no sé si lo mencionaste tú ya, de que Genesis tenía eso, podía grabar cada quien su parte y se pegaban se editaban y eso les daba lugar a hacer sus propias cosas. Sí, aparte en esta época empezaron a componer del siguiente modo, así lo platicaron una vez. Ya con la tecnología, Tony Banks, en vez de todos los teclados y todo lo que estaba, con una caja de ritmos armaba como la línea y la base. Mike Rutherford hacía los acordes básicos de guitarra y Phil Collins llevaba con la voz lo que iba a sustituir en algún momento la base Y la rítmica, que es la batería, con la pura voz. Y esa grabación la escuchaban y decían, este tema puede funcionar, entonces grabémoslo. Y así es como empezaron a trabajar bajo esa dinámica, ¿no? De lo elemental y de Pero lo podían básico. no estar juntos. No, pues. en algún momento sí. Podían no estar juntos y Y- eso les daba lugar a irse a gira, ellos por su cuenta, casi todos estaban haciendo trabajos individuales, ¿no? Sí, O con sus con propios grupos. muchísimo más éxito Phil Collins que los demás. Ah, sí. No, Sí, o sí. sea, Más comercial también, pues. O sea, sí, Mike Rutherford hizo algunos discos solistas y después hizo un proyecto que se llamaba Mike and the Mechanics. Sí. Que le fue bien en ese proyecto. Tony Banks se dedicaba más a la composición de teclados, ¿no? Y algo más sinfónico. Entonces, él trabajaba esa parte no con intereses comerciales. Y la parte comercial de Rutherford fue Mike and the Mechanics, ¿no? Y también le fue bien. Lo que escuchamos ahorita es letra, la historia de Tony Banks, y después en la suite que hablábamos que continuó una parte instrumental, así lo dice Tony Banks, ahí fue una especie de improvisación. El nivel de músicos que ellos tienen les daba eso y para más. Que ya podían ejecutar una serie y continuar la historia de una manera improvisada, es decir, que no hubiera un documento o una La segunda hoja, parte, ¿no? también La segunda está parte muy, que está muy es bien por ahí. también, Sí. Complementa bastante bien. Y se menciona que aquí muchos de los fans o fanes, se dice en español, los fans regresan cuando oyen esta canción, este tipo de canción, les gustó más Phil Collins pues que lo que habían sacado de pop, que les había defraudado un poco, como que lo reivindican un poco, ¿no? Sí. A Phil Collins estas canciones y regresan pues al redil los que se habían ido supuestamente, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que habíamos hablado de 3 épocas de Génesis? Y la banda los tocaba en vivo esta canción siempre en todos los conciertos, ¿eh? De esta canción, las dos canciones. Ya encontré una cuarta época. Si nos vamos y somos estrictos, yo creo que hay que ubicar una cuarta época, que es el último disco en estudio que graba Genesis, que se llama Calling All Stations. En ese álbum ya nada más quedan 2, porque Phil Collins se va de la banda, Sí. estaba por ahí del 87, se va y Ray Wilson, un vocalista Sí, que sí. pues toma las partes de él en las vocales y es lo que al mercado comercial considera es el peor disco, con peores ventas. Sí, Es que era pues muy ya. difícil, ya quedaban 2, ya eran como los rezagos, ¿no? Ya como, vamos a echar lo último, pero déjenme decirles algo, dense la oportunidad de escuchar el disco. Calling All Stations se llama, es el último álbum en estudio de Genesis. Y todavía se hacen llamar Genesis, a pesar de que ya nada más quedaban Rutherford y Banks. No es mal disco, de verdad no es nada mal disco, pero traían el antecedente del poder que tenía ya Phil Collins en esa época, y que él no apareciera en Genesis ya significaba una devaluación del mismo nombre y de la banda, pero no es mal disco, de verdad eso es un muy buen disco, pero esa fue la cuestión, y Ray Wilson, que no tenía un peso todavía como cantante, pues debilitó un poquito, pero entonces esa digamos que sería como la cuarta y la última etapa de Genesis, ¿no? Ya con lo que quedaba, el remanente pues Sí, vamos a decirlo así, de la ya banda con original. los rezagos. Pero vuelvo a repetir, no está nada malo el disco, ¿no? Fíjate, dice Max Porras que no conocía la de Home by the Sea, y que le gustó, escúchala, puedes escucharla en Spotify, y ¿sabes qué te recomiendo, Max? Pégala al Second Home by the Sea para que tengas la historia completa, Sí, ¿no? para que haga las dos partes, ¿no? Exacto, y entonces ya completas todo esto. Aquí nos pusimos la primera, que fue la parte comercial, por llamarlo
de alguna u otra manera. Y antes de continuar, Jesús, Sí. miren quién tenemos, Tehuacán. Ya tenemos ahora sí Tehuacán, este es el, y sabes que nada más no alcanzaron a llegar aquí arriba, pero están ahí abajo, tienen una nueva presentación. La próxima semana la ponemos aquí. ¿Te acuerdas que tenían lata de 3.55 que está sí, perfecta? sí, ¿cómo no? Pero dime una cosa, Jesús, cuando te echas un whisky, ¿sí o no? Le echas y te queda un pedacito. Casi siempre. Un pedacito ahí que no sabes si te vas a echar al otro o el otro le completas. No, ya sacaron un bote más pequeñito de 2.55 que le cabe perfecto a tu vaso. Dosis para, Esa es para exacta. un whisky on the Esa rocks, es para o- exactamente. así Entonces está con fabuloso agua eso, mineral, perdón. ¿no? Entonces es una presentación más pequeña de la lata, fría, se conserva muy bien y es la dosis exacta para que tu vaso highballero está al tope y lo escuches, lo tomes mientras estás escuchando Behind the Songs, ¿no? Funcionaría súper bien. Pues, qué interesante. ¿no? Gracias, Tehuacán, por Muy acompañarnos amable, y como Tehuacán cada siempre martes. nos refresca. Ya habíamos hablado de que ya todos saben que Tehuacán tiene presentaciones también de sabores Sí. en tamaños convencionales para los jóvenes y todo que no tomen tanto refresco, pues. Y también algunos que tenían el twist de limón y twist de Lima. de lima. De Lima, A también Lima. para dar un pequeño giro al agua mineral. Gracias a Tehuacán, también agradecer a Inédito FM y a Fase 3, páginas que nos permiten alojar nuestras transmisiones ahí para llegar al público y que Behind the Sox tenga otros lugares de difusión y también a todos ustedes, ¿no? Que se conectan con nosotros. Si nos favorecen con una reacción, con un like, con un me divierte, con un me enoja, pongan lo que ustedes gusten, nos ayuda y nos ayuda más que puedan compartir la transmisión, porque eso permite que personas que ustedes tienen de contactos sepan que existe un programa que lo hace con mucho cariño cada martes, que se llama Behind the Songs, y en alguna de esas, y en una buena, les gusta algo y se conectan y los tenemos aquí como amigos, ¿no? Y hacemos la comunidad Behind Se the Songs alcanzó cada vez más a grande. conectar Carlos Lara Murillo. De Quito, qué bueno. Quito, dice Génesis, una enorme banda de progresivo a música pop sin perder su esencia. Sí, Eso sí, creemos sí, también sí, nosotros. sí. Y bueno, pues llegamos al final, Gerardo. Estuvo La última. bueno la última canción. La última, viene en el álbum Invisible Touch del ¿verdad? 86, El álbum que como homónimo. habíamos dicho fue el álbum más vendido en los Estados Unidos. Y es canción homónima, pues. Y esa es la canción homónima, Invisible Touch, que es el único número 1 Llegó que a tiene que Génesis. tuvo Génesis. Fíjense hasta dónde llegamos. Una trayectoria desde el 69 al 86, 17 años de Y brega. en el Reino Unido igual 15. Y en Estados Unidos, en Billboard, sí llegó al número. Génesis tuvo 17 uno, ¿no? éxitos, top 40 en los Estados Unidos. Pero este fue el único El uno. número 1. Y volvemos al dato Y en el curioso. Reino Unido nunca tuvieron un... No, fíjate qué raro, ¿no? Es que este tema sí está muy adecuado para los Estados Unidos de mediados de los 80s. Era la tendencia de lo que estaba sonando. Y caso curioso, igual que pasó con los Grammys, el lugar número 1 lo pierden o los desbanca Sledgehammer de Peter Gabriel, ¿no? Entonces también llegó por sus fueros, ¿no? Sí, claro. Siempre estuvieron, al menos en ese momento, en competencia. En esa época también Peter Gabriel lo encontró, o sea, no siempre fue tan vanguardista como sus primeros discos. Llegó un momento que encontró también el lado comercial y se aprovechó, como Sledgehammer, como Shock the Monkey, temas que estuvieron en videos, en rotación, estuvieron en las listas, estuvieron en la radio sonando. In Your Eyes, también esa balada que sonó mucho. Entonces, también Peter Gabriel encontró un momento de difusión comercial sin perder las raíces, como bien dijeron ahorita en un comentario, ¿no? Invisible Touch, entonces, su primer número 1, su único número 1, y lo más curioso, y aquí sí no voy a coincidir con ellos, para Phil Collins, y Phil Collins lo ha dicho, es su canción favorita. Mike Rutherford dice que disfruta muchísimo tocarla en vivo porque es muy festiva y muy divertida. Ahí sí yo no concuerdo que sea la mejor canción de Genesis, pero ni por tantito, Bueno, si están refiriéndose al Génesis O último, a lo será mejor, pues... o del disco, pero pero de la época y de toda la trayectoria que tuvo Genesis, así lo ha dicho Collins, su canción favorita y la canción más divertida para... A lo mejor sí,
La canción divertida para tocar, eso puede ser. Pero la canción favorita, híjole, no, creo que sí dejó cosas, no. Dice que para no mí. está muy, no se quebraron tanto la cabeza, No, pues, no, dice no, no, Tony pero Banks, estoy de no, acuerdo. intelectualmente no es la gran letra ni nada, Sí. pero que le gusta una vez que la toca, pues sí les gusta. Yo creo que es una canción práctica que les define perfectamente el cambio del Génesis anterior a, este es el álbum, no nomás la canción, todo el álbum de Invisible Touch, estamos hablando, Sí. Ahí marca el cambio ya bueno, Ya ese fue el punto alto. ya no le vamos a hablar así progresivo, sino dice aquí de las composiciones teatrales que llevan pues un orden y llevan lo que decíamos ahorita de las composición de las suites y esas cosas que tienen Ujú. tienen una, pues cómo se llama, un protocolo, pues las Sí, canciones. sí. A entrar al pop, canciones condensadas de pop, que son estas, ¿no? Y bueno, pues lo hace bastante bien. Dice que en el trayecto, el comentario en Song Facts, dice que en el trayecto Genesis perdió algunos seguidores, pero ganó mucho más. No, hombre, perdió 1,000, pero ganó 100,000. Ganó 100,000. Sí, o sea, Así de por lo sencillo, mismo, ¿no? ¿sí? Sí, esa es la realidad. Esa es la verdad, ¿no? Y bueno, esperemos que los que nos estén escuchando no sean de los que No, se no, quedaron que en sea- el Génesis No. Esto tratamos de Peter darle Gabriel. este camino. La gente así lo decidió en la encuesta. En unas horas más se soltará la encuesta para el nuevo programa. Somos eclécticos, entonces vamos a abordar una serie de ritmos y de géneros Pues ahí diversos. se escogieron, Ahí lo las escoge la encuestas gente. escogieron los Y especiales. sí, también. ¿De quiénes son las bandas y los ellos, grupos? Estamos tocando lo que ustedes Lo que nos ustedes pidieron, dijeron, los que votaron, pues, que nos pidieron que tocáramos, ¿no? O sea, hablo yo de grupos. Esta temporada es de especiales. Hoy le tocó a Génesis. Y bueno, Pues vámonos, la semana que vámonos. entra hasta aquí Entonces nos vemos. agradecemos mucho a Felipe Gutiérrez, la producción de este programa, a Carla Galván en el audio, y este programa se repite el sábado a las 11 de la mañana en códigoliberradio.com, un lugar donde hay 24 horas al día música y usted lo puede escuchar. Le recomiendo, ¿sabes qué? Aprovechando, el próximo jueves a las 9 de la noche, Luis Vicente Villalpando ya tiene va a ser su tercera, Felipe, o cuarta emisión. Creo que es la tercera emisión de Sintestesia, un qué programa, lindo. una hora que él cura con material que él selecciona de Dream Pop, de Synthwave, música, de verdad está muy bueno, vale la pena escucharlo, ritmos más Vamos a modernos. apoyar a Vicente. Claro, y Vicente ahí es un va a gran estar. conocedor de la música. Y él se prepara con una selección de material muy bueno de 9 a 10 de la noche jueves, solamente por códigoliberradio.com. Y después nos escucha usted y nos ve en las plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio, todas ellas. Gracias, Jesús. Gracias Nos a ti, vemos. Gerardo. Invisible Touch con Genesis. Well, I've been waiting here so long, but thinking nothing.
Código Libre.